Un año de cambios profundos. Devocional centrado en disfrutar a Dios. Tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. 2 de diciembre. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Romanos capítulo 11, versículo del 33 al 36. ¿Cuál atributo de Dios elegiría la mayoría de la gente para que Él gobierne el universo? La justicia. Al ver prosperar a la gente corrupta o al sentir el dolor de aquellos que sufren sin razón aparente, la mayoría de nosotros, casi de forma instintiva, nos adherimos al principio de retribución y clamamos por un trato más justo y equitativo. ¿Qué dice este principio? Dios siempre está obligado a bendecir a los buenos y castigar a los malos. Cada ser humano debe ser retribuido de acuerdo con sus actos. Sin embargo, como hemos dicho días atrás, este sistema es imperfecto y defectuoso. Si Dios siempre usara esa vara para medir a los seres humanos, debería castigarnos a todos. Hoy nadie estaría vivo, porque todos hemos pecado y merecemos su justo castigo. Ver, por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 23 y capítulo 6, versículo 23. El libro de Job fue escrito para informarnos que este principio no siempre funciona y que la justicia no es el elemento fundamental que Dios utiliza para gobernar el universo. La economía celestial funciona de otra forma y se rige por otros parámetros. Pero, ¿cuál es esa vara? ¿Qué filtro utiliza Dios para tomar decisiones? ¿Estás listo para sorprenderte? El libro de Job nos deja ver que si tuviéramos que elegir un atributo para identificar cómo Dios gobierna el universo, esa cualidad de su carácter sería su sabiduría. ¿Qué le dijo Dios a Job? Lo mismo que dice nuestro texto. Soy infinitamente más sabio que tú. De este lado de la eternidad no podrás entenderme de forma plena. Debemos aceptarlo. Habrá veces que su forma de actuar no va a tener sentido para nosotros. Nos va a parecer incoherente e incluso injusta. Pero Dios es más sabio que cualquiera de nosotros y por eso nuestro deber como seres finitos y limitados es confiar. Y sí, es verdad, Dios es justo, pero Dios es mucho más que justo. Dios es amor, es grande en misericordia, paciente, fiel, lento para la ira, bueno, soberano, perdonador y por sobre todas las cosas es un Dios al que le encanta mostrar gracia. Su actuar en el mundo está filtrado por todos sus atributos y cualidades, no por uno de ellos. Esta es la razón por la que siempre actúa con sabiduría y no necesariamente priorizando la justicia. A veces, Él decide ser paciente, otras veces decide disciplinarnos, otras mostrar gracia, la cual por definición es un acto de injusticia. Se me da algo que no merezco. ¿Cuál es mi llamado? Confiar. Si me permites el antropomorfismo, cada vez que sucede algo malo o nosotros mismos actuamos con maldad, todos los atributos de Dios entran en acción. Su justicia, su amor, su paciencia, su celo, su deseo de reconciliarse, etc. Dios no actúa con una parte de su carácter o de su ser. Todo el ser de Dios filtra la situación por esos atributos y la analiza para tomar la mejor decisión posible. Por eso vemos que Dios no trata a todas las personas de la misma forma. Dios, en su sabiduría, examina cada caso y actúa en congruencia con todo su carácter y en armonía con sus perfectos planes eternos, que, como dice Romanos, son insondables e inescrutables. Por eso su actuar nos desorienta. Afortunadamente, los creyentes del Nuevo Testamento tenemos una ventaja sobre Job. Contamos con mayor revelación bíblica y hemos podido observar cómo funciona esa sabiduría a lo largo de la historia. Medita las siguientes preguntas teniendo en cuenta que muy posiblemente Job fue el primer libro de la Biblia en escribirse. ¿Cómo podría saber Job
sin el libro de Apocalipsis, que el principio de retribución se va a cumplir de forma plena al final de los tiempos y un día Dios sí castigará a todos los malvados? ¿Cómo podría Job anticipar que siglos después de su muerte, Dios también sufriría haciéndose hombre y muriendo en una cruz? ¿Cómo podría imaginarse que justamente esa muerte es lo que hace posible que Él sea paciente sin ser injusto? ¿Cómo podría saber que la cruz es lo que le permite pasar por alto temporalmente la justicia de los hombres? Ver, por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 26 y 27. ¿Podía Job vislumbrar esta clase de cosas? No. Por eso su llamado es el mismo que el nuestro, confiar en aquel que controla la historia y que un día nos explicará todas sus razones. Ver, por ejemplo, primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12. Para orar y meditar a lo largo del día. He llegado a conocer el corazón de Dios al punto de que cuando no entiendo lo que hace, puedo darle el beneficio de la duda porque confío en lo que ha hecho. Dios murió por mí.